Bueno, pues 10 y 29 minutos de la mañana, con puntualidad casi británica, nos iniciamos, aunque los británicos, tengo aquí un amigo, que es nuestro compañero Kev, que ya no es tan puntual. Me dice que, claro, como ya lleva tiempo en España, pues eso de la puntualidad británica como que la tiene un poco olvidada. Nosotros decíamos que a las 10:30 iba a estar con nosotros María Marín, y así es, son casi media ya, y nos acompaña en nuestro estudio. María, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad. Te estaba preguntando antes, porque claro, haces tantas cosas y has hecho tantas cosas en tu vida, a pesar de ser muy joven todavía. Jovencísima. Jovencísima. Que no sabía cómo presentarte. Al final hemos decidido que eres autora. Bueno, porque ahora vamos a hablar de esa faceta, ¿no? De autora y directora teatral, aunque es verdad que estoy ahí trabajando agenciarse los términos y las cosas, ¿no? Porque hay que dominar los términos y hacerse dueña de lo tuyo. Y es verdad, pues bueno, si he dirigido una obra de teatro que he escrito yo, y si ahora voy a presentar un libro que he escrito yo, pues no tengo más remedio que llamarme autora, dramaturga, directora. Sí. Porque tú arte dramático sí que has estudiado. Sí, estudié arte dramático en la Escuela de Sevilla hace ya, parece mentira, pero hace 10 años que empecé, en el 2000, jolines, 2013, por ahí empecé. Y allí estuve 4 o 5 años porque tardé un poco más en terminar por el trabajo final de carrera. Pero sí, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Dejé un doctorado en literatura para hacer eso porque era lo que quería hacer. Y me alegro muchísimo. Porque la afición al teatro, ¿de dónde te viene a ti? Hombre, tú sabes que en mi casa siempre hemos sido un poquito artistas, ¿no? Siempre ha ido por ahí ese halo, pero pues no sé, de siempre. Yo recuerdo que cuando la residencia de ancianos se inauguró, la de las Cruzadas ahora, yo recuerdo que la gente del CECUR hacía mucho teatro y me acuerdo, Manoli y el Bonilla, yo era una enana, hicieron Yerma y la estrenaron en el patio de esa residencia. Y yo estaba por allí porque mi tía, bueno, era la directora, estaba por allí viendo, y yo... A mí aquello me impactó muchísimo. Yo no entendí nada porque yo sabía que al final Yerma mataba a Juan, que decía que era su marido, ella decía he matado a mi hijo. Yo no entendía absolutamente nada, pero a mí lo que es el acto teatral, el acto espectacular que se dice, a mí se me quedó ahí. No es que yo lo tuviera como... Pero ahí se me quedó. Y en cuanto tuve la oportunidad, que yo creo que además fue en el CECUR también, con el Torre, que empezaba a hacer cosas, siempre hacía cosas con nosotros, yo era mariquita la primera, vamos, que me encanta. Y luego, pues, a partir de ahí, en el 2000, en el 80, en el 98, fue el aniversario de un dramaturgo que para mí luego me marcó mucho, que era Bertolt Brecht, y aquí en toda la provincia se hicieron actos especiales. Y aquí se hizo un curso. Y vino un director al que tengo mucho aprecio, Antonio Campos, que a día de hoy tiene su propia compañía y trabaja en el Teatro Clásico de Sevilla, y tuvimos la suerte de dar con él. Nos apuntamos muchísima gente y luego nos quedamos 7, lo que suele pasar. Y estuvimos hasta de gira por Diputación. Aquello fue para mí una aventura, 2 años, estuvimos con 2 horas distintas. Y ya a partir de ahí, en la universidad, en las aulas de teatro de distintas facultades, y luego hice mi propia compañía con compañeros y lo dejé un poco. Y luego eso, estaba con el doctorado y digo, pero yo acabo aquí. Si yo lo que quiero es hacer arte dramático, pues me presenté a las pruebas y allí, con 30 años empecé y con 35 terminé. Y para mí lo mejor que he hecho en mi vida, vamos. Sí, porque digo, estaba yo echando cálculos para atrás. Digo, ¿a ti te tocó vivir de cerca la grabación en tu casa de Pepe Vélez, Es que tu suegra por eso, Micaela? claro que sí, yo eso... Y mis padres, como estaban en el grupo de teatro Adagio, ¿no? Que hubo como hicieron 25 años después el retablo del flautista, y yo veía que mis padres iban a ensayar y yo se lo contaba a mis amigos, ¿y a ensayar qué? Pues un teatro, ¿no? Van a hacer un teatro, y yo los veía, mi padre estaba liado con la música, venía gente a ensayar a mi casa, el vestuario, no sé qué, y lo de Pepe Vela, para que yo era como... No sé, a mí me encantaría ver esas grabaciones, que no sé dónde andarán, pero me encantaría verlas. Seguro que tu padre las tiene por ahí en Pues algún no lado. te creas, porque es un poquito desorganizado algunas veces para esas cosas. Pero por eso, creo que siempre ha habido... Mi padre siempre ha sido muy inquieto también, y mi madre pues también tiene... Cantando siempre, no sé, es como que eso está por ahí. Está por ahí en algún lado. Y bueno, yo he luchado un poquito también contra esa vena artística que hablaba yo con una prima mía. Digo, ojalá tuviera vocación de médico, porque es más fácil, ¿no? Al final, realizarte. Eso de soy artista es como, ya está la María que está con un teatrito, ¿no? Que está haciendo tus cositas, ¿no? Y la gente no es que te lo diga mal, por supuesto que no, pero hay un tonillo a veces todavía que eso hay que corregirlo, porque realmente es una profesión muy dura, muy hermosa y tan digna y tan, quiero decir, tan válida como otra cualquiera, ¿no? Pero es verdad que
que tiene ahí un pequeño estigma de no tomarse las cosas en serio, o al menos eso es lo que yo veo, a lo mejor es mi problema, ¿no? Pero bueno, es la vocación que tengo y siempre he trabajado para poder dedicarme a eso. Pero también puede ser porque todavía no has llegado a ser una estrella. Pero a lo mejor es que tampoco quiero. Yo recuerdo que cuando empecé en arte dramático el primer año, el jefe de estudio te llamaba a su despacho y te decía una entrevista, ¿no? Y me preguntó, ¿tú por qué estás aquí? ¿Tú qué quieres, ser famosa? Y me dijo, no te pongas colorada, o sea, se me notó, yo me lo noté, que me puse roja. Digo, vamos a ver, digo, no está dentro de mí. Yo es que estoy aquí porque me gusta el teatro y querría, yo hice filología inglesa y yo veía los textos desde fuera. Yo interpretaba los textos como lector y a veces como editor, ¿no? En el doctorado también. Y ahora yo quiero ver los textos desde otra perspectiva y quiero trabajar y quiero hacer cirugía a los textos desde el punto de vista del dramaturgo o interpretarlos desde el punto de vista del actor. Yo ser el famoso, hombre, imagínate que llego yo, me dan un Max, ¿te imaginas? Me muero. Pues claro, no voy a decir, yo es que no quiero. Sí, pero no es mi objetivo. Es que yo me siento muy feliz cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuando voy y me quito horas de descanso, de estar por ahí porque tengo un ensayo, porque me parece que tengo mucha suerte. Me parece que tengo mucha suerte. Eso es lo más importante, que tú hagas lo que tú quieres hacer y divertirte. Es que me siento una privilegiada. La vida haciendo eso. Es que me siento una privilegiada. Es que yo, cuando veo que ahora vamos a estar estos 3 días en el teatro, que aunque sea una sala pequeña, que no lo es, pero quiero decir que... Y veo que la gente va a ver un trabajo que yo he hecho en el que confío muchísimo y del que estoy, creo que es de la cosa más orgullosa de la que estoy en mi vida. Y que luego se genera un debate y que luego la gente... Yo qué más quiero ya, o sea, es que no quiero ni dinero, o sea, de eso quiero decir, es que para mí ya estoy, que me siento muy afortunada, que lo soy, no quiero que me sientas que lo soy. Pero tú tienes que comer de algo también. Sí, yo tengo mi trabajo, yo he dejado de dar clases, que era lo que estaba haciendo, he cambiado mi trabajo para poder tener más tiempo para dedicarme a esto. El año pasado, cuando se planteó, me planteé ya que ya no podía aplazar más una cosa que lo tenía como muy dentro, quiero dirigir esta obra, quiero montarla en el escenario, cambié de trabajo, me tomé una decisión que tenía que haber tomado hace mucho tiempo y tengo mi trabajo que me va estupendamente y por supuesto, ojalá pudiera yo comer solamente de esto, pero como sé que de momento no es posible y tampoco me hace falta, lo disfruto desde otro punto de vista que creo que es mucho más interesante incluso. Porque es verdad que compañías como la tuya hay tantas y tan infravaloradas, como has comentado, con obras que son llamativas y que son magníficas. Sin embargo, como no tienen un cierto nombre, mira, como no tienen un actor o una actriz de referencia, pues pasan desapercibidas. Te voy a contar una cosa. Yo tengo un pequeño perfil en Instagram y en Facebook que animo a todo el mundo a seguirlo, que se llama La Centralita con Z y hablamos de teatro, ¿vale? De teatro de todas partes, de gente que está en Sevilla, que no tiene... nació con esa vocación, ¿no? De dar un hueco a la gente que no tenía publicidad. A mí eso sí que me cuesta el dinero porque quiero decir, invierto muchísimo tiempo, no me importa, hablo con compañías de muchos sitios, de Sevilla, de todos lados. Pero es que antes de ayer me llegó una chica, no recuerdo ahora de dónde, lo siento mucho, se llama Trajín Teatro. Vienen al Teatro de Tomares. Esta chica trae una obra que se llama Mauthausen, la voz de mi abuelo o algo así. Estuvo nominada a los Max, quiero decir, que no es cualquier cosa. Y estaba agobiada porque a lo mejor le cancelaban la obra porque no había entradas. La semana pasada porque no se vendían. Claro, la semana pasada Blanca Portillo estuvo en el mismo teatro y lógicamente nadie se cuestiona. Blanca Portillo con un texto de Mayorga, eso es como, 2 más 2, 4 y punto. Pero es que la gente va y a lo mejor, ¿sabes? Ni le interesa, no se preocupa, Blanca Portillo, voy. Y esta muchacha, que de verdad que lo siento, que no recuerdo de dónde viene, pues nada, preocupada porque a lo mejor se vuelve para su casa porque no vende entradas. Entonces, si no tienes un padrino, que es lo que me decía el otro día un distribuidor, dice, tienes un padre y una madre rica o un padrino, porque si no te vas a comer lo que tú ya sabes. Porque el problema que hay en Sevilla, igual que en muchísimas partes, es que a la gente como nosotros nos cuesta mucho trabajo encontrar gente que confíe en nosotros. A nosotros nos dan una subvención sin tener un espectáculo montado, como le pasa a muchas compañías que solo por decir, soy fulanito de tal, que hay un festival en Itálica, dame el dinero que ya montaré yo algo. Nosotros trabajamos al revés, invertimos el dinero, hacemos el proyecto, luego presentas y a lo mejor, pues nada, ¿no? Y luego para ensayar, yo tengo que alquilar locales para ensayar. El otro día hubo una reunión en uno de los teatros de la Fundición y Alfonso Zurro, que es un dramaturgo bastante importante de Sevilla, presidía esta charla en la que ninguna compañía sin espacio. Ojalá, porque las compañías como yo vamos mendigando centros cívicos que por suerte están para poder ensayar, o si no, págate 10 euros la hora a un ensayo de 6 horas. ¿Quién tiene eso para mantenerlo? Entonces es muy difícil, por eso te digo que ojalá fuera médico.
tuviera vocación de médico, ¿sabes? Porque en el fondo son todos problemas. Y ahora para dar las altas en el teatro, cuánto cuesta, cuánto no cuesta, cuando tú no tienes ningún apoyo ni ningún dinero de ningún tipo. Pero bueno, mi compañera Paula y yo, que es la ayudante de dirección, estamos ahí partiéndonos la cara, intentando entender cómo funciona esto de ser una compañía de teatro formal o establecida legalmente. Es muy difícil, pero desde luego vamos a seguir. Porque ¿quiénes contratan este tipo de compañías? ¿Los ayuntamientos? Bueno, ojalá más ayuntamientos con caché. Ojalá más ayuntamientos con caché. Nosotros nos dedicamos todas las mañanas a mandar... ¿Ayuntamiento con caché qué quiere decir? Quiere decir que me diga, yo tengo un caché que es lo que yo considero que vale mi espectáculo, ¿no? Lo que supone desplazarme, lo que yo he invertido, el técnico, todo, y ahora tú me lo pagas. Y si la sala se llena, yo gano X, y si la sala no se llena, yo gano lo mismo. Si yo voy a taquilla, eso quiere decir que yo me tengo que plantar, como por ejemplo en febrero que vamos a Málaga, yo me planto en Málaga con mi equipo y a lo mejor me vuelvo con el bolsillo más vacío de lo que fui. Porque la sala se tiene que llevar por narices un 40% de lo que tú saques, que a lo mejor es cero. Y tú has puesto un coche en carretera, has puesto a 5 personas en carretera, has tenido que alquilar una habitación, un hotel, lo que sea. Y las salas no se hacen responsables. Por eso lo de la centralita a mí me pareció tan interesante, ¿no? Porque la gente me escribe, oye, mira, vengo de Córdoba, vengo de Galicia, a Sevilla, ¿me puedes dar publicidad? Que es lo que nosotros hacemos en ese espacio, ¿no? Y a lo mejor funciona y a lo mejor no, pero al menos alguien te está anunciando, porque a veces las salas dicen, bueno, pues para hablar en Málaga, para Málaga me dijeron, bueno, ¿tienes público en Málaga? Y digo, pues lógicamente no, porque no soy de Málaga, puedo tener 4 amigos en Málaga, pero vosotros no hacéis publicidad de la obra. Bueno, verás, pero es que tú... Porque saben que, redes y poco más. Saben que se van a llevar un 40%, ¿no? Entonces, ojalá todos los ayuntamientos, bueno, que yo sé que, por ejemplo, este ayuntamiento culturalmente apuesta muchísimo, pero a veces no te contestan, tú mandas el dossier, tu vídeo, tú no sé cuánto, que te has gastado ya un dinero nada más que en eso y un tiempo. Y a veces se queda ahí en el correo, nunca te dicen ni recibido gracias. Y es frustrante, pero no pasa nada. Ahí estamos. De hecho, aquí tenemos un ciclo de teatro. Bastante bueno. El 12 de noviembre, el 23 de octubre, el 25 de noviembre, 20 de noviembre, 16 de diciembre y 11 de diciembre. Teatro infantil y mayor y de adultos. Y lo digo porque muchas veces a estas obras vas, y aunque la entrada creo que son 5 euros, lo que cuesta... Pena. No va la gente. No va la gente. Mira, sé que, si no me equivoco, es el 18 de noviembre. Viene una compañía que se llama Enlorquecidas, que son compañeras mías, que Enlorquecidas se llama la obra de teatro, ya se llaman Arta Teatro, que a todo el mundo los recomiendo. Vienen con flamenco en directo. Pero eso será otra obra que no está dentro de este bueno, ciclo, ¿no? Yo sé que es el 18 de noviembre porque lo he estado mirando. Quiero decir... Y digo, leche, la gente se lo va a perder, ¿no? La gente no... Bueno, y hablo de ellas porque estuve hablando con ellas el otro día, ¿no? Es una pena. ¿Por qué la gente no va al teatro? Yo no hay nada que me caiga peor que una persona que diga, no, yo aquí el teatro no me gusta. Bueno, pero ¿tú has ido alguna vez a una sala? Pero, no, yo no. Y María, ¿no te cae peor quien dice, es que en la Puebla no hay nada? Bueno, eso peor todavía. Eso peor todavía. No voy a decir lo que pienso a lo mejor porque no estaría bien visto, pero realmente es que somos muy noveleros. No hay nada en la Puebla. En la Puebla hay todo... El otro día las jornadas de Art Brut, por ejemplo, que me dice una colega, ¿pero qué tenéis en la Puebla? Pues sí, todos los años tenemos lo de el encuentro de Art Brut, por ejemplo. Hay la reunión de flamenco, por supuesto, pero es que entre una reunión de flamenco y otra, o sea, hay 364 días en los que hay muchísimas cosas. Hay conciertos que a veces da vergüenza ver cómo está el auditorio porque es una pena, los músicos que vienen, las salas de teatro, o sea, la programación que hacen, el Festival de las Letras, jolín, hay muchas cosas. Lo que pasa es que la educación cultural también hay que fomentarla. Y tú tienes que enseñar a los niños a ir a los cuentacuentos en la biblioteca, tienes que enseñarles a ir al teatro infantil, sus padres tienen que ir al teatro. Yo hablo mucho con el director de Teatro Alameda de Sevilla, con esto de la centralita, y me dice, es que ya no sé qué hacer, si es que las compañías que vienen a ese teatro, que es un teatro público además, que no se tiene que preocupar de subvenciones y todo eso, las compañías van a cobrar. Es que está vacío, porque las familias no vienen al teatro, que están en la Alameda, que las obras son a las 12:30, que luego te tomas una cerveza, que es súper fácil. No sé por qué, porque yo donde he disfrutado más en mi vida ha sido en el teatro. Me encanta el cine y la música me vuelve loca y los conciertos te pegan un viaje impresionante, pero ir al teatro, jolines, yo creo que es que no lo conoce la gente, no lo sabe. Pasa en muchos sitios. El otro día estuvimos 2 parejas en el Viso viendo al Brujo. Es que el Brujo... Y no estaba lleno el teatro, mira, que te llama la atención. Dices, ¿tú cómo es posible que un artista de este nivel... Pero bueno, es que hay gente que no sabe ni quién es el Brujo. Y no pasa nada. Cuidado, que yo no. No, pero Fernando, no pasa nada. Yo conozco al Brujo y ya no conozco a muchos más. Bueno, pero no pasa nada si no conoces al Brujo. Lo importante es que se te diga, oye, vienes a ver al Brujo. No digas del tirón. No, mira, yo nunca he ido a un partido de fútbol y me mato porque me lleven. Estoy deseando que me lleven a un partido de fútbol porque creo
Es que nunca he ido. Que No lo me vas a gusta, pasar no bien. no me gusta el fútbol. Creo que no he entendido nunca lo que es un fuera de juego, ni me interesa, ni sé quién es nadie. Pero creo que es una experiencia que tiene que ser una pasada, ¿no? Depende de qué partido. Pues lo mismo. O sea, el decir de entrada, no, yo es que. No, si es que ir al Lope de Vega vale 5 euros, señores. 5 euros vas al Lope de Vega y el otro día volvió un dramaturgo después de hace 30 años que no venía a Sevilla, las entradas volaron y tú puedes ver a este señor haciendo una versión de La vida al sueño por 4 euros, 5, 4 euros. Quiero decir, no vas al teatro porque no quieres, porque un cubata vale 6 euros en muchos sitios, ¿sabes? Y te vas una hora al teatro y vas a vivir una experiencia que no vas a olvidar en tu vida. Luego no vayas más si no quieres. Pero dar una oportunidad, o sea, es que creo que... Pues antes de que me hagas un umbral, vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar de tu obra. Porque son 2 obras, pero vamos a empezar primero por la que se representa ya. Por la que va en noviembre, el mes de noviembre, que es Las banderas no dan calor. Sí. ¿Por qué ese nombre y de qué va la trama de esta? Mira, de el que esta me obra? conozca sabe que soy una hartible con el tema de político, me interesa mucho la política, me gusta mucho el teatro político y el teatro documental y todo lo que me lleve a esa parte de la historia que nunca nos enseñaron en el colegio, ¿no? A mí me interesa muchísimo la guerra civil, lo que pasó antes, durante y después. Y esta historia, además de estar situada en la posguerra española, habla, esa frase la dice uno de los personajes, que no voy a decir nada más, y es una realidad. Y a veces puede parecer que va en contra de lo que yo puedo pensar, ¿no? Porque soy muy beligerante y muy militante con el tema, bueno, de la insignia. Pero esta obra va del conflicto humano en general. O sea, es como muy grande, vaya me acabo de marcar, pero es un conflicto entre 2 personas que no saben cómo quererse mejor. La cuestión es que es un matrimonio en la posguerra. Él es activista políticamente hasta unos niveles, vamos, insospechados. Él es republicano y él se quiere ir al monte porque él piensa, pobrecito, que todavía está a tiempo de darle a su mujer un país mejor, cuando ya la guerra se ha perdido y ya, bueno, ellos no sabían lo que venía después. Y por supuesto ellos se iban a la montaña y no tenían ni idea de lo que estaba pasando a 2 kilómetros bajo de la montaña, ¿no? Y para él, amar a su mujer es amar un país mejor y darle unas oportunidades de vida mejores, como las que tenían, que él pensaba que eran las mejores. Y para ella, lo mejor para su familia, la que está por venir, porque de momento son ellos 2 solos, es cerrar la puerta, cerrar la boca y aguantar, porque ya han sufrido bastante. Entonces creo que eso representa a las 2 Españas. Aguantar, pero viviendo en pareja. Claro, claro. Ellos 2 se quieren muchísimo. Ellos 2 quieren lo mejor para el otro. Y ella piensa que quererlo a él es querer dejar el tema, o sea, dejar el tema y vivir en paz. Y él piensa que quererla a ella es luchar por un país mejor, ¿no? Entonces los 2 tienen esta posición tan diferente que no consiguen encontrar un punto en común. Entonces mi pregunta, yo siempre me he hecho la pregunta de, ¿uno puede creer siempre lo mismo? ¿Uno puede ser fiel siempre a las mismas ideas? ¿Se puede ser tan cabezón? ¿Tú eres de derecha hasta que te mueran? O sea, nunca vas a descubrir que a lo mejor te habías confundido y al contrario, ¿tú vas a votar a X partido siempre, pase lo que pase? ¿Se puede uno retractar de una opinión? A mí eso me obsesionaba, ¿no? Y estos personajes yo creo que son esa esquizofrenia que a veces tenemos todos en la cabeza, de esto sí, pero es que en el fondo... Y es verdad que alguien me dijo, es un poco equidistante la obra. No lo creo, porque no creo en la equidistancia en absoluto. Pero estoy mostrando un conflicto que es tan real, porque ¿cuántas familias no quedaron enfrentadas? ¿Cuántas no siguen todavía con este tema de la guerra civil, del que nadie quiere hablar, del que, gracias a Dios que tenemos ahora reciente la ley de memoria histórica y creo que vamos a seguir dando pasos, ¿no? Para poder hablar libremente, para que yo me quede tranquila de que mi sobrina va a aprender esto en el colegio, porque a mí no me lo enseñaron, ¿no? Entonces, en esta obra es un compendio de muchos testimonios que yo he leído, que he escuchado, que he visto, porque hay una investigación detrás muy potente de mucho tiempo. Y son como yo muchas veces digo que no la he escrito yo, o sea, que se ha escrito sola, porque María y Pedro hablan por la boca de mucha gente que alguna he conocido en persona, las menos, y otras pues son sacadas de la cantidad de documentales que hay, de novelas, de ensayos sobre la guerra civil, la guerra y la posguerra. Entonces es una invitación a la reflexión sobre eso, sobre por qué todavía tenemos miedo de hablar, qué es lo que pasaba, qué es lo que no pasaba. Eso es. Entonces, las banderas no dan calor. Bueno, pues cuando vayan a verla descubrirán por qué se dice esto. Y pensaremos, ostras, es verdad, dan
O sea, a mí mi bandera, ¿de verdad me merece la pena partirme la cara por una bandera o no? Todo es muy relativo. Es muy relativo, y a mí lo que más me llama la atención de esta pieza es que cuando la gente la ve se habla, no se habla de, uy, qué bien ha estado Adela, que también, sino se habla de la, oh, qué bonita, niño, hoy la luz, lo que tú quieras, pero luego se genera un debate político, que es lo que a mí me interesa, y se hacen preguntas, y se quedan ahí sin contestar, pero se lanzan. Porque no hay que tener miedo a hablar de política. Yo personalmente, y no soy la más lista ni la que más sabe, y a mí me bailan las fechas y los nombres de todo. Pero al menos lanzo preguntas, y creo que es lo que nos falta, lanzar más preguntas. ¿Pero por qué crees tú que sigue habiendo, tú dices miedo? Hombre, hoy se habla con más libertad que hace unos años. Eso sí es verdad, porque entonces estaba muy cercano. Pero ¿por qué crees tú que hay todavía ese miedo a llamar a las cosas por su sitio, o pensar que se van a abrir heridas cuando en realidad lo que no se han terminado de cerrar? No está resuelto. Mira, yo trabajo con extranjeros, ¿vale? Y me voy con ellos a comer y a beber. Me lo paso muy bien en mi trabajo, lo llevo a flamenco, lo llevo a cosas por Sevilla, ¿no? Y siempre hablamos de política, siempre, porque me preguntan. Y se quedan alucinados, ¿no? Cuando tú les cuentas un poco lo que pasó aquí con la guerra civil, ¿no? Y el resumen es, bueno, Franco ganó la guerra y Hitler la perdió. Entonces ahí está todo, ¿vale? Ahí está todo. Yo el otro día, yo vivo en Los Remedios, que es uno de los barrios más... Ya sabemos lo que es Los Remedios, con todo mi respeto, pero... Y me llevaba una banderita de la bandera republicana porque, bueno, pues yo cogeo de Zapata y no me parece estupendo decirlo, no me escondo de nada. Y un señor no vio la banderita republicana, vio nada más que los dos colores de la bandera española, que por supuesto es la nuestra, y yo no reniego en absoluto. Y me dijo, viva España y viva las mujeres guapas. Y entonces me giré y le enseñé el bracito, me dice, y digo, ya no soy tan guapa, ¿no? Me dice, lo que pensaba que eran más listas, ¿no? Y entonces empezó... ¿Vale? Empezó ese hombre como a echarme en cara cosas que yo decía, pero bueno. Y yo le contesté y le dije 4 cosas entre broma, entre risa, y me preguntó que no sabía qué estaba yo haciendo viviendo allí, que si yo no sabía dónde estaba yo viviendo. Y le dije, bueno, alguien tiene que poner las notas de color en el barrio, ¿no? Ya me despedí de él. No se habla porque todavía está esa herida abierta, ¿no? De unos consideran impostores a los otros. Y todavía está que hay puede ya nos enterrados en la Macarena. Y nos damos golpes de pecho los hermanos de la Macarena, ¿no? Y tienen a un genocida, a un hijo de la gran chota, por no decir otra cosa, que llamó a violar a mujeres porque las mujeres rojas tenían que saber lo que era un hombre de verdad. Y está enterrado en la Macarena. Y tú solo dices eso a un americano y se le cae la boca hasta los pies. Americano, un francés, un ruso. Bueno, el ruso a lo mejor... No. Pero no, sí, es broma. Quiero decir, porque están normalizadas. Las cosas están normalizadas. Que yo tenga la calle Buque... El Buque Baleares, que fue el que bombardeó contra la gente de la desbandada de Málaga Almería, la tenga al lado de mi casa, la gente no sabe lo que es el Buque Baleares porque nadie se lo ha contado en el colegio. Y le da igual, Buque Baleares, pues sí, un buque que iba a Baleares. No, un buque que se cargó a más gente de las que mataron en Guernica. Quiero decir, no se habla porque no se sabe. Y porque anda niña de veces. ¿Qué más da? No, ¿qué más da? No. Que ahí tenemos en la fosa común en la Puebla. Ahí pasaron cosas, aquí. Entonces y la hemos vivido de cerca, claro, desde luego. Entonces yo a lo mejor soy muy... Hay gente me dice, qué rancia eres ya, que anacrónica. Creo que no. Creo que si la ley de memoria histórica se aprobó el mes pasado, yo tan rancia no soy, o tan anacrónica. Creo que de estas cosas hay que hablar. Pues sí. El texto ganó una CESI, ¿no? Sí, el texto... Hace ya unos añitos. El texto en el 2018 ganó una CESI de un premio nacional de la ESAD de Asturias, se llama Dulce por Amargo. Pero anteriormente, cuando era simplemente un texto corto, ganó muchos premios. Oye, íbamos a los festivales de microteatro y los actores lo petaban, y el texto también. Es que es muy bueno. Es de la única cosa que estoy orgullosa en mi vida. El texto es muy bueno. Y como obra larga, pues ganó el ACESI de Dulce por Amargo, que mira, te voy a contar una anécdota del próxima cosita que vamos a hablar antes de que me vaya. Antonio Nieto es mi compañero y los dos compartimos autoría del otro libro. Pero este año que mi libro, Las banderas, ganó el ACESI, Antonio Nieto ganó el primer premio con otra obra, ¿vale? Entonces los dos hemos estado ahí siempre, es curioso eso, es un buen amigo mío. Y nada, ganó el ACESI y yo desgraciadamente tuve que ganar ese premio para decir, pues entonces a lo mejor que no escribo tan mal, ¿no? O estuve una hora de luz cuando escribí eso, ¿no? Y ahí a partir de ahí empecé un poquito a decir, pues a lo mejor podemos hacer algo con esto. Porque has dicho antes una cosa importante que ha pasado un poco a lo mejor desapercibida, que has dicho tú, en realidad no la he escrito yo, la obra se ha escrito sola. Es que en parte yo pienso que eso es así, ¿no? Porque evidentemente alguien tiene que plasmar todo eso en un papel, y en este caso eres tú, pero tú a lo mejor no te pones a pensar en la obra y en cada escena y en cada momento y en cada diálogo, sino que te pones a escribir y va fluyendo. Además, de verdad. Y eso es como si tú fueras
la herramienta para que esa transmisión pueda llegar a los demás. Sí. Además es curioso porque el otro día estuve reviendo la película de La trinchera infinita, ¿no? Y entonces hay una escena que... Además, tenemos la coña con los compañeros. Digo, que conste que la película es después. La película es después de la obra. Es casi lo mismo que lo tuyo, claro, pero en vez de Almonte se mete. Claro, pero es que hay una conversación que es exactamente, prácticamente la misma. Y entonces la obra está escrita de antes, ¿no? Y luego, digo, es que es normal. Es que yo he leído eso. Es que hay muchas personas que han pasado por eso. Muchas más de las que nos creemos. Y muchas más de las que han podido contarlo, desgraciadamente. Entonces, claro... Sí, yo un día me puse a escribir y empecé a recordar y empecé a revisar las notas y empecé a meter historias que mucha gente podría decir presente, ¿no? Si estuvieran vivos, ¿no? Porque ha pasado muchas veces. Porque eso de que este hombre se escondieran, los topos que lo llamaron, había cientos de personas escondidas en su casa, no solo le pasó a este hombre, ¿no? Entonces, sí, yo he sido un poco pues la canalizadora para contar esas historias que son las que me han cabido en 60 y pico minutos de obra, que es lo que dura la función. Una función que se va a representar, como has dicho, en Viento Sur Teatro. ¿Esto dónde es? En Triana, eso está en Triana. Viento Sur es una escuela bastante mítica, lleva muchísimos años, abierta por Jorge Cuadrelli, que ya falleció, no sé si el año pasado o el anterior, un argentino enamorado de Sevilla, y su familia pues sigue con la escuela abierta y tiene una escuela de teatro muy popular y muy conocida y tiene una sala allí en Triana. Entonces... han sido los primeros en invitarnos a su escenario y nosotros vamos el 4, el 5 y el 6 de noviembre. ¿Las entradas dónde? Por si alguien... Las entradas están en Entradium, o si os asomáis a la centralita con Z en Instagram, por ahí vais a encontrar enlaces, o podéis seguir a Las Banderas No Dan Calor en Instagram o en Facebook y allí ponemos cada 2x3, ponemos ahí el enlace. Y si no, en Entradium, Las Banderas No Dan Calor. Tenemos otra fecha en el Teatro Tábora, que es en febrero, que ya está a la venta también, que se han adelantado un poco, pero bueno, por si acaso, para que no se confunda la gente. En Viento Sur vamos a estar en noviembre y en la Sala Tábora en febrero, de momento. Y ojalá también podamos venir aquí y a todos lados. Eso te iba a preguntar, digo, por aquí también. Sí, tengo que hablar con Miguel Ángel. Ya para este año, para el ciclo de teatro, no podremos venir, pero bueno, esto es una cosa que empieza a andar y que seguramente el año que viene dará fruto. Este año a lo mejor nos quedamos más cortos. Porque ahora viene también eso, la promoción de la obra y lo que tú has dicho, el mail continuo que no funciona tantas veces como sí, gustaría, vamos, eso pero bueno. es recordar, te recuerdo, oye, has mirado, oye, bueno, no pasa nada. En fin. Bueno, y después tienes otra obra que también ha ganado su yo es que, como premio. te he dicho antes, digo, este mes estoy entretenida. Va de premio en premio. Esta obra la escribimos Las Lumínicas. La escribimos en el confinamiento, mi amigo Antonio Nieto, que te he comentado antes, que llevamos haciendo teatro pues desde la universidad juntos. Me escribió un día, me dice, mira María, me ha contado mi madre esta anécdota. O sea que Las Lumínicas está basada en una historia real. Y yo creo que aunque no estuviera basada en una historia real, bueno, es que todo el mundo se va a sentir muy identificado con ella. Su madre nació en Écija, ¿vale? Y me cuenta una anécdota de que su madre, con sus amigas, fue a las ferias de la Luisiana y fueron andando, y como no las dejaban ir sola, por supuesto, tenían unos 13, 14, una cosa así, van con la madre de una de ellas. Y entonces, a partir de esa anécdota, que no la voy a contar, que está en la historia, ¿por qué no escribimos algo? Y yo le dije, no, hazlo tú, que hombre, es de tu madre. Me dice, no, venga, vamos a escribir lo que siempre decimos, escribir algo juntos. Digo, bueno, confinamiento, pocas cosas que hacer. Oye, empezamos con un documento compartido y tenemos a cuatro niñas con la mamá de una de ellas que se van andando desde Écija a las ferias de la Luisiana y vuelven. Y en ese viaje pasan muchas cosas, porque son niñas que viven en la dictadura, cosas que no entienden muy bien lo que es. Ellas hablan mucho de cosas muy fuertes y situaciones muy desagradables y muy fuera de su control mental, porque es que no lo entienden, pero que nosotros como adultos sí podemos entender. Ya se cuestionan la autoridad, se cuestionan la religión, la sexualidad, el hecho de que los niños sean diferentes, los hermanos a las hermanas. ¿Por qué tengo yo que estar limpiando el suelo de rodillas y mi hermano está no sé qué? ¿Por qué yo puedo llorar y mi hermano no puede llorar? ¿No? Porque, ¿no? Todo eso. ¿Y por qué mi madre me dice esto y mi padre lo otro? ¿Y por qué yo tengo que dejar el colegio para irme al campo? ¿Y por qué unas que quieren ser grandes cosas en la vida, otras que saben que nunca lo van a hacer porque están condenadas a quedarse en el campo? Muchas cosas les pasan. Van, se toman su mirinda y algunas se toman una manzanilla y viene un poquito piripi, vuelven y se reencuentran 40 años después. Esas son las tres escenas de la obra. Entonces, Tony y yo la escribimos. Los dos estábamos en el confinamiento, más otras cosas más que nos pasaron que están reflejadas en el texto.
Cuando pudimos vernos la leímos en voz alta, los dos haciendo los 5 personajes en casa allí. Y terminamos llorando los dos, que yo no lo quería ni mirar a él, porque Dios, que yo estoy llorando, los dos somos muy tontones y muy sentimentales. Y dijimos, este texto es muy bonito. Y se lo mandamos a un par de personas que nos dieron un feedback, pues como nos abrumó un poco. Y decidimos quedar con 5 amigas mías actrices de arte dramático de la escuela para leerlo y ponerle voces de verdad a las 4 niñas y a la mamá. Y dijeron, bueno, ¿esto cuándo se monta? Porque es que el texto da para eso. Total, que entre medias Tony mandó el texto a su editorial de referencia, que es donde la ha publicado otras veces. Yo o no me acordaba o no lo sabía. Y me lo dijo en marzo, yo creo, o en abril, no me acuerdo. Oye, que hemos ganado el ACSIT. ¿Tú cómo va a ser, chiquillo? Pues nada, entonces lo ganamos. El libro ya lo tiene él en Alcalá, que le ha llegado a él, es de Alcalá. Yo no lo tengo todavía físicamente, pero vamos, me lo va a dar el viernes, que nos vamos a Madrid, que es lo que más ilusión me hace, porque me parece también otra cosita más... Verás que no tiene importancia ninguna a lo mejor, pero para mí, leche, va a hacer ilusión. Vamos a estar en el Salón Teatral del Libro Teatral en Madrid este sábado, firmando ejemplares, presentando nuestro libro, codeándonos con gente de muy alto nivel, y va a ser una experiencia impresionante, sobre todo vivirla con mi amigo, que lo quiero muchísimo, y sobre todo porque ese texto ha sido seleccionado de entre más de 140 textos de 20 o 20 y pico países distintos. El otro día me hicieron una entrevista en la radio y dijo eso, y digo, ostras, yo no había parado a pensar eso. Me parece, da igual, no importa, aunque hubieran sido entre 3 textos, que tu texto se haya mirado con otros ojos distintos, y sobre todo porque es una historia de mujeres, que me parece también que hay que hablar más sobre las mujeres, más todavía. Es una época, como hemos hablado antes, que tampoco habrá gente que no la conozca, especialmente la gente joven, y es una historia de sororidad y de mujeres de verdad, y de mujeres que se miran a los ojos, sobre todo después de 40 años, las cosas que les han pasado y cómo se miran y cómo somos las amigas. Pues yo tengo la suerte de tener mis amigas del colegio todavía, de aquí de la Puebla, y quedamos las niñas de la Puebla y seguimos hablando como si estuviéramos en el patio del colegio de las monjas, las que estábamos juntas, o en el CECUR cuando nos juntábamos, o en la plaza del ayuntamiento. Y creo que las lumínicas es eso. Entonces, toda la persona que haya tenido una pandilla va a tener un pellizquito. Una niña del Secur y republicana, eso no pega mucho. Es así, la vida está llena de contrastes. Yo me encanta que en mi casa hay un cartel de la película de Carmela, ¿no?, que está de la República, y mi madre pone siempre en Navidad un niño de Dios delante. Y digo, esta es mi casa. Esta es mi casa, yo creo que... Hay uno de la Puebla que decía y sigue diciendo una frase: como no soy río, me puedo volver para atrás. Es así. Pues tú puedes hacer eso también. Es ¿no? así. Es así. Apúntatela. María, muchas gracias. Y bueno, hemos dicho que Las Lumínicas en un principio es un texto, es un libro, pero que en un futuro va a ser también obra de teatro. Estamos en ello. En cuanto termine yo un poquito de lo del libro, o sea, de la presentación y todo eso, vamos a seguir para adelante. Y está hablando con Miguel Ángel ayer, que le pegué un toque, y me dijo, oye, vamos para el Festival de las Letras para presentarlo aquí en La Puebla, que me hará mucha ilusión venir a mi casa y hacer cosas aquí en mi casa. Así que nada, que quien quiera el libro que me pregunte, o mi madre, que me los vende muy bien. Muy bien. Tu madre, que es Carmeli. La Carmeli. Y Antonio Marín, tu padre, que no lo hemos dicho antes por si alguien estaba despistado. Muchas gracias. A ti, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.